10 de la mañana, 9 minutos, y anunciamos entonces a nuestras invitadas que además están acá en estudio. La presidenta del directorio del Colegio de Arqueólogas y Arqueólogos de Chile, Verónica Baeza, junto a la representante de este mismo colegio, asociación gremial, en el Consejo de Monumentos Nacionales, Catalina Soto. Verónica, Catalina, bienvenidas. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias por estar acá, ¿no? Trasladarse acá más los estudios de la radio en esta mañana de lunes. Bueno, yo compartí en la introducción una declaración que ustedes publicaron hace algunos días que habla sobre este potencial arqueológico y patrimonial de los salares del norte de Chile. Sabemos que en el actual gobierno, pero bueno, previamente en los últimos años se ha hablado de esta potencia del litio, cómo Chile juega en ese escenario, pero ya en la actual administración se ha pensado en una política pública, en una estrategia nacional del litio. Antes de ir al detalle, quizás de la declaración, ¿por qué era importante para ustedes discutir este tema, llevarlo al interior de su asociación gremial y luego, bueno, compartirlo públicamente? Verónica. Ya. Bueno, la idea de sacar esta declaración está en un marco mayor de una estrategia que ha planteado el Colegio de Arqueólogas y Arqueólogos de Chile de plantearse como una arqueología preventiva, ¿verdad? La necesidad de que la arqueología vaya un poco adelante del desarrollo de los proyectos en el sentido de que se pueda, ¿verdad?, proteger y resguardar todo aquello que debemos proteger y resguardar por la Ley de Monumentos Nacionales, por la importancia patrimonial de todo Chile al final. Y en ese marco es que nosotros preparamos esta propuesta respecto de los salares, porque la Estrategia Nacional del Litio, ¿verdad?, que ha avanzado mucho en este gobierno, plantea la explotación, ¿verdad?, a gran escala de los salares del norte de Chile. Y nosotros creemos que es necesario que se plantee también desde el Estado una estrategia preventiva respecto de la posible afectación que esta explotación va a implicar sobre el patrimonio arqueológico. Y por eso es que nuestra declaración entra en detalles respecto de las investigaciones que ya se han hecho en los salares, que nos han dado luces sobre ocupaciones muy antiguas, pero que la verdad es que en términos de lo que es la completitud de estos ecosistemas conocemos muy poco. Entonces nuestra declaración es un llamado a anteponerse, ¿verdad?, y a considerar todos aquellos aspectos complejos que conlleva una explotación a gran escala en un marco extractivista como es el que nosotros vivimos hoy en día en Chile. Y Catalina, quizás ya pasando entonces, a propósito de lo que nos iba adelantando Verónica, ustedes, claro, hablan de los salares, hablan de su entorno hidrológico, hacen ahí el punto importante de que hay investigaciones sobre ocupaciones humanas antiguas, pero también desde una mirada desde el patrimonio indígena, pero también comunidad científica, o sea, todo lo que implicaría seguir ahondando cuál es la historia de este patrimonio que ustedes denominan arqueológico. ¿Qué más podemos mencionar o como los puntos también relevantes que ustedes querían agregar en esta declaración? Bueno, una de las cosas que nos parece más relevantes es la idea de plantear zonas de exclusión de los lugares que tienen un potencial más complejo de abordar en un proyecto de evaluación ambiental, y eso tiene que ver con una serie de observaciones que nosotros hemos hecho de cómo se ha desarrollado la arqueología ambiental los últimos tiempos en Chile. Eso, y recogiendo también las múltiples investigaciones que se han hecho al respecto en los distintos salares. El Salar de Atacama es el que tiene históricamente más investigaciones, pero también hay algunos otros más pequeños que han dado cuenta de investigación de ocupaciones humanas de 12.000 años en adelante. Fuera de una serie de hitos que son muy relevantes a nivel internacional, como por ejemplo la presencia del Capañán. Entonces no solamente es dar cuenta de lo que hay, porque en Chile eso ya se hace de alguna manera, se hacen estudios de líneas de base, pero aquí lo importante para nosotros es poder dejar zonas protegidas que generalmente coinciden también con áreas de alto potencial biológico, digamos, de otros tipos, no solamente el patrimonial.
Y esto tiene que ver con una estrategia que tiene que ser preventiva y ahí estamos apuntando. El área de exclusión ahí es fundamental, que puede crear también otros tipos de abordaje también desde el mundo científico, pero también hay algo que es muy importante para nosotros, que es que se considere la opinión de las comunidades para que se seleccionen también estos sectores a proteger. O digamos que haya una conversación dialogada, que es algo que hemos puesto mucho énfasis nosotros como Colegio de Arqueólogos dentro del Consejo de Monumentos Nacionales, que en el fondo las decisiones patrimoniales también tienen que pasar por un diálogo con los múltiples actores que están en el territorio, en este caso las comunidades Licanantay. Sí, yo estaba revisando acá porque ustedes además adjuntan imágenes como para poder entender o dar el mayor contexto del por qué es importante hablar de este resguardo. Por ejemplo, veo acá el tramo del Capacñam, declarados Patrimonio de Humanidad por UNESCO, investigados en torno al salar de Atacama. También, por ejemplo, sitios arqueológicos localizados en el Salar de Infieles por manifestación rupestre. O sea, ustedes ahí van detallando desde estas diversas investigaciones, Fondesit, por ejemplo, u otras relacionadas con proyectos y que requieren sus propias indagatorias. Comentemos a lo mejor más en detalle cuando hablamos de este resguardo. Verónica. Bueno, el trabajo de recopilación de información para esa presentación la hizo Catalina, y lo que hizo fue precisamente investigar con aquellos arqueólogos y arqueólogas que han llevado o están llevando a cabo proyectos Fondesit en esta zona, ¿verdad? Entonces, claro, tenemos desde los años 70 documentado distintos tramos del Capacñam que llegan hasta la localidad de Inca de Oro en la tercera región, ¿verdad? Y que atraviesan todo el despoblado de Atacama. Entonces, un poco lo que nosotros tratamos en este documento es de dar cuenta de la gran variabilidad, riqueza y potencial de estos territorios, porque en el fondo el salar tiene que ser comprendido como una unidad, ¿verdad?, que funciona, no quiero decir como un sistema, ya para no irme a la perspectiva sistémica, pero que todas las partes tienen que ver con el funcionamiento de este todo, ¿verdad? Las ocupaciones humanas requirieron a lo largo del tiempo ciertas condiciones para establecerse, y eso es lo que a nosotros nos permite indicar que todas las cuencas de los salares podrían tener un alto potencial arqueológico, porque a lo largo de 12.000 años el territorio ha cambiado, ¿no? Entonces tú tienes que las ocupaciones tienen que haberse movido, entre comillas, en distintas áreas de estas cuencas, ¿verdad?, dependiendo de las condiciones que se fueron dando en los distintos momentos a lo largo del tiempo. Por lo tanto, aquí nosotros yo creo que alcanzamos a tocar una mínima parte muy superficial del tremendo potencial que tienen estos lugares, porque esto es lo que nosotros conocemos. Y lo que pasa en general con la arqueología es que siempre está abierta a nuevos descubrimientos. Por lo tanto, cuando comience la explotación y comience a funcionar el modelo que nosotros tenemos de evaluación ambiental, van a empezar a hacerse en estos territorios una serie de investigaciones, ¿verdad?, que son de un alcance muy menor a la investigación que se hace con fondos públicos, por ejemplo, que va a ser muy acotada a las áreas de los proyectos, y precisamente lo que nosotros queremos prevenir es que estos espacios que deberían verse como un todo se empiecen a ver por partes. Porque además tenemos un sistema de evaluación ambiental que no mide el impacto acumulado, ve cada proyecto como si fuera individual y único. Tenemos titulares de proyectos, en general la empresa privada en Chile, que evalúa a través de declaraciones de impacto ambiental y no necesariamente de estudios de impacto ambiental, y eso cambia tremendamente la profundidad del análisis que tú puedes realizar para dar cuenta efectivamente de la realidad que tiene este lugar en términos arqueológicos. Entonces, dentro de esta mirada como integral y preventiva que proponemos, creemos que aquí hay una responsabilidad de todos los actores que están involucrados en este tipo de proyectos. Los arqueólogos que hacemos arqueología aplicada, por supuesto, deberíamos ser los primeros en estar preocupados de que las cosas se cumplan como corresponde. Y por eso es que un poco es un llamado al Estado, ¿verdad?, al Estado que planifique, que converse con todos los actores que tienen que conversar, porque en general también hemos visto que las comunidades indígenas quedan fuera de la toma de decisiones. No, y se han judicializado también. Después vamos a tener problemas de judicialización de los proyectos, o probablemente vamos a tener problemas de retrasos enormes, como suele suceder cuando aparecen sitios arqueológicos por malas evaluaciones previas.
Entonces, lo nuestro es como un aviso previo, una llamada de atención a los distintos actores de cómo enfrentar esta política que se quiere implementar, que es una cuestión gigantesca, ¿no? De manera de que pueda fluir, pero que pueda fluir en respeto por no solo la legalidad vigente, sino que también por las personas que actualmente habitan esos territorios. Claro, Por acá lo tanto, sí. por eso, perdón, Sí. Catalina se refería a que la toma de decisiones tiene que involucrar a las comunidades indígenas que están en esos territorios. Sí, ustedes ahí lo destacan Sí. bastante respecto de la participación. Bueno, y tenemos obligaciones como el convenio, ¿no es cierto?, de la OIT 169, con consultas, etcétera. Bueno, acá se cita estos diversos salares, región de Tarapacá, región de Antofagasta, región de Atacama. Catalina, ¿qué más podemos complementar a propósito de lo que ustedes relevan? Y que además ustedes dicen, es importante recordar que estos fueron antiguos humedales que en algunos casos preservan lagunas ricas en vida. Sí, bueno, ahí hay, yo creo, dos puntos de vista importantes que tienen que ver con el mundo científico y también con las políticas que el mismo país ha implementado para la investigación del territorio. En el fondo, también en esta toma de decisiones debiera recogerse toda esa experiencia acumulada que está en el mundo científico. Por un lado, en el mundo de la biología, que nosotros hacemos alusión, ¿cierto?, a esto que nosotros como arqueólogas y arqueólogos nos encontramos permanentemente en los lugares que vamos a explorar. O sea, siempre hay fauna silvestre que está en peligro de extinción, otra que es menos visible, pero también flora que es importante resguardar, y otros, como ya sabemos, hay microorganismos, vida ya a otro nivel que no lo podemos ver tan fácilmente. Pero desde el punto de vista de la arqueología, con fondos públicos se han investigado los oasis del Salar de Atacama, las quebradas del Salar de Atacama. Eso tiene una larga extensión con proyectos de la Universidad de Chile, de la Universidad Católica del Norte, del Museo Chileno de Arte Precolombino, de investigadores que están asociados a estas instituciones que han podido reconstruir estos patrones de asentamiento que los más conocidos son para el Salar de Atacama. Pero como dice Verónica, ya desde los años 70 que hay una exploración por lo menos del Camino del Inca y también de estas ocupaciones tempranas que tienen alrededor, hasta ahora se han identificado ocupaciones de más de 12.000 años. Por ejemplo, en el Salar de Punta Negra, que ha tenido investigaciones en los años 70 con Lautaro Núñez y el investigador extranjero Lynch, Thomas Lynch. Ha habido después una vuelta a ese salar con el mismo equipo de Lautaro Núñez, Isabel Cartagena y Patricio de Sousa de la Universidad de Chile. Y esos son, digamos, lo que se conocía hasta hace poco, y ahora un equipo que está incluido, liderado por Patricio López, entró, ¿cierto?, a investigar el Salar de Infieles y el Salar de Pedernales. Nunca habían sido explorados arqueológicamente y han identificado cientos de sitios arqueológicos, y entre ellos, que era lo que ellos estaban buscando en el fondo, son estas ocupaciones tempranas que también tienen antigua data y que están dando cuenta de tradiciones que están muy ligadas a otros lugares del centro sur andino. Y también han identificado estas evidencias de manifestaciones rupestres que también son únicas para la zona. Y es básicamente, y ahí es lo más importante, es que no había exploraciones de esos lugares. Y con las exploraciones ya sabemos que está lleno de sitios arqueológicos. Es lo mismo que ha pasado en el Salar de Maricunga, que de alguna manera se convirtió en un lugar de sacrificio de explotaciones relacionadas a la minería, y que también tiene cientos de ocupaciones identificadas, pero como dice Verónica, de manera parcelada, que es la diferencia con los proyectos de investigación que están detrás de un problema y que miran el contexto. Y asimismo, y ahí como es también importante destacar, es el trabajo que se ha hecho con la arqueología industrial en los salares de Ollagüe. Sí, eso estaba revisando acá. Investigaciones más recientes en los salares de la comuna de Ollagüe han documentado arqueológicamente un valioso patrimonio industrial, el cual es testimonio histórico de los avances del devenir de la minería en Chile. Además,
además antiguas estancias pastoriles, las que si bien no son ocupadas de forma permanente, son utilizadas por las comunidades locales como espacios estacionales para la cría de animales y el cultivo de pequeñas huertas. No todos se encuentran declarados como monumento histórico. Hay varios puntos ahí, por eso quería aprovechar de dar la palabra a cada una con los minutos que nos quedan, sobre qué, porque de alguna manera ustedes plantean que esto era importante porque hasta ahora quizás no se le había tomado el peso, no se ha hecho quizás este cruce de investigación, de documentación. Ustedes hablan de esta área de exclusión y protección para tener en cuenta como uno de los tantos factores al momento de pensar en estas políticas públicas y de la participación indígena. ¿Qué otros puntos o de esos mismos podríamos ahondar aprovechando este espacio que nos queda? Verónica. Bueno, yo creo, me parece importante hacer énfasis en llamar la atención al Estado, ¿verdad? Al Estado, más allá del gobierno que esté en este momento, al Estado, a la responsabilidad, ¿verdad? Estamos en un momento en que se habla mucho de permisología, etcétera, ¿verdad? Entonces, no caer en estos análisis superficiales, ¿verdad? De esto de la permisología y que como que tuviéramos que acortar plazos de evaluación para que los problemas se resuelvan. Necesitamos de la responsabilidad y del aporte de todas y todos los involucrados en esta forma de desarrollo que ha elegido Chile. Y en eso entonces el Estado, en lo que compete específicamente a los monumentos nacionales, al Consejo de Monumentos Nacionales, ¿verdad? A poder enfrentar, ¿verdad? O a prepararse para enfrentar esta explotación, ¿verdad? De esta manera que nos permita gestionar, ¿verdad? Gestionar de mejor modo lo que se viene, porque estamos muy entrampados con lo arqueológico últimamente, ¿verdad? Hay mucho reclamo, ¿verdad? Demoras de proyectos públicos, de proyectos privados, y como Colegio de Arqueólogas y Arqueólogos hemos planteado que creemos que se puede trabajar distinto. Creemos que hay veces hay proyectos que no se deben ejecutar, es decir, hay evaluaciones ambientales que deberían desembocar en que un proyecto no sea aprobado porque efectivamente los impactos que produce no son compatibles, ¿verdad?, con la vida o con el bienestar de las comunidades de personas y de otros seres vivos. Y cuando los proyectos se ejecutan tienen que hacerse respetando, ¿verdad?, todo aquello que la legalidad nos obliga. Entonces, un llamado al Estado a ser responsable en las evaluaciones, a ser responsable en lo que pide, un llamado a la empresa privada a ser responsable también en lo que hace y en lo que informa, en la oportunidad de la información, y un llamado a nuestros colegas, a las y los arqueólogos que están dedicados a la arqueología aplicada, que son las personas que van a abordar este trabajo futuro y entender la verdad con la responsabilidad que eso implica. Catalina. Sí, ahí como puntualizar un poco más respecto de lo que se denomina, ¿cierto?, el monumento histórico. Hay una serie de etapas más bien de bienes que tienen un valor patrimonial para la gente que está en el territorio, pero que no puede ser considerado o no es considerado arqueológico o declarado por el solo Ministerio de la Ley. Para que algo sea monumento histórico tiene que pasar por un procedimiento que genera un expediente investigado, ¿cierto?, que se presenta al Consejo de Monumentos Nacionales, que es el organismo que evalúa el mérito de ese expediente, y por eso también apuntamos a el tema del estudio previo, por un lado, porque hay mucha cosa que no, digamos, bien patrimonial que no está declarado como monumento histórico y que no es conocido, por tanto, por el Consejo de Monumentos Nacionales, y tampoco, digamos, tiene las herramientas legales para protegerlo si es que no está declarado como monumento. Y eso son muchas de las propiedades que, como por ejemplo las estancias que han sido identificadas en algunos de estos estudios y que pertenecen a las comunidades indígenas, lugares sagrados que también son ocupados hasta el día de hoy y que no están declarados como monumento histórico, pero sí tienen un valor patrimonial. Entonces hay que tener a la vista, y eso se trabaja a través de estudios que tienen que ver con el medio humano y de una conversación que pasa por los pueblos originarios. Y por otro lado está todo el tema con lo arqueológico, que está por conocer y que es inabarcable. Nosotros ponemos como ejemplo siempre el tema del Dakar, cuando dicen ¿por qué no se cercan todos los sitios arqueológicos en Chile? Porque es prácticamente imposible. Uno de los argumentos que nosotros hemos trabajado el último tiempo es que los sitios arqueológicos son grandes áreas extendidas
que tienen ciertas concentraciones en donde, por ejemplo, los núcleos de vivienda, en los cementerios, o lugares, por ejemplo, donde se desarrolló arte rupestre, los geoglifos. Pero en el fondo, por donde transitó el ser humano y dejó restos de su presencia, es un sitio arqueológico. Entonces, el cercarlo y el delimitarlo es algo muy complejo en algunos lugares. Y por eso está todo como por descubrir, por darle como su significación en el contexto en el que se encuentran. Y ahí también, como apunta Verónica, el estudio integral, tanto en términos sincrónicos como de cada cuenca, también como diacrónico, ¿cierto? Como esta historia que comienza, hasta ahora lo que sabemos puede ser más antigua, pero hasta ahora desde los 12.000 años antes del presente, pasando incluso por la presencia de los incas, principalmente evidenciado por tambos, caminos, ¿cierto? Hasta este valor patrimonial de la ocupación del espacio que tiene que ver con sitios sagrados, pero también con los modos de vida de los pueblos indígenas en la actualidad. O sea, todo eso en conjunto tiene que ser mirado para poder hacer una gestión integral y poder decidir cuál es el menor impacto realmente. Y ahí las evaluaciones que son así acotadas, puede ser, o sea, el proyecto se puede hacer cargo de eso, pero para que esa evaluación se entienda sin un impacto tiene que haber esta mirada preventiva previa de que seleccionemos o, digamos, definamos cuáles son las zonas que realmente no se deberían tocar. Mira, y todos estos antecedentes con lo que hasta ahora se ha investigado, que lo que ustedes han dicho es en algunos porcentajes bastante limitado todavía respecto de nuestros salarios. Así que a pesar de eso, este es todo el contenido bien rico, ¿no? de la historia que está detrás de esos espacios. Agradecemos esta mañana a la presidenta del directorio del Colegio de Arqueólogas y Arqueólogos de Chile, Verónica Baeza, junto a la consejera integrante ahí del Consejo de Monumentos Nacionales por la Asociación Gremial, Catalina Soto, uno de los insumos en medio de este importante debate sobre cómo abordamos las políticas públicas a propósito del litio. Gracias a ambas de nuevo. Muchas gracias por la invitación. Y nosotros, antes de irnos a una nueva pausa, en este semáforo seguimos con compañía musical. Además, en medio de este fin de semana de celebraciones por los patrimonios, hay un llamado patrimonio inmaterial que tiene que ver con las tradiciones, con las prácticas. Entre ellos hay música, por ejemplo. Escuchemos cueca a continuación. Hemos programado al grupo La Gallera, que además revisaba ahí, la semana pasada tenía presentaciones en Pedro Aguirre Cerda junto a una banda histórica como es la Orquesta Guambalí. Y otro de los datos que quería compartirles, porque cambiando canales ahí en televisión digital abierta, ellos además difunden este nuevo programa En la Rueda, que se transmite en NTV, que tiene programación cultural y educativa, que es dentro de las señales de TVN, que descubre el mundo de los bravos. Bravas, podemos decir también, de la cueca. Escuchemos La Gallera, si fío, doy lo que es mío.